Retomamos la información de la Casa Real Británica, en este caso con el regreso del príncipe Harry a Reino Unido. Curiosamente, la prensa británica da una serie de versiones que están siendo desmentidas por toda la prensa internacional sobre ese encuentro con su hermano. Harry y William se vieron las caras. Según la prensa británica, ni se saludaron. Según la prensa internacional, se dice otra cosa. El príncipe Harry regresó al Reino Unido para asistir al funeral de su tío, Lord Robert Fellowes, en St. Mary's Church. Este es el primer encuentro público entre Harry y su hermano, el príncipe William, en 2 años desde el funeral de la reina Isabel II en 2022. Según la prensa británica, aunque ambos hermanos estuvieron presentes en el funeral y apenas a unos metros, no se vieron interactuando y mantuvieron su distancia. Eso sí, dicen que no estaban en las primeras posiciones en esa misa. Testigos informaron que se sentaron separados, que no hablaron entre sí y que lo que refleja esto es una tensión persistente entre ellos. La decisión de Harry de asistir al funeral se vio influenciada, como siempre, por preocupaciones de seguridad. Especialmente por lo que venimos diciendo siempre, de que no recibe apoyo de su padre, el rey Carlos. Harry decidió asistir para honrar así a su familia materna, lo que él considera que Lady Di hubiese querido. La prensa británica ha tenido dificultades para obtener información precisa, o eso es lo que dicen, lo que ha llevado a ciertas especulaciones de la relación ríspida y tensa que mantiene Harry con estos tabloides. Se menciona que William incluso podría estar filtrando información de todo esto, o sea que digamos que se ha cogido un poco su versión y esto, bueno, pues ha terminado causando más desconfianza. Esta, como digo, es la versión de la prensa británica. Ahora vamos a ir al meollo de la cuestión. A pesar de este reencuentro en un contexto tan solemne, la relación entre Harry y William sigue siendo tensa. Se especula que si no lograron hablar en el funeral de su tío, es poco probable que lo hagan en futuros eventos familiares importantes. Bien, esta es, como digo, versión de los tabloides británicos, que parece incluso, yo diría, muy contaminada por Buckingham y Kensington, y que yo veo ahí un poco la mano de William. Ahora, ¿qué dice la prensa internacional? Bueno, pues dice que el regreso de Harry a Reino Unido, que él no lo anunció de motu propio, quien lo filtró fue William. Que es algo además que ha causado cierta indignación, ¿no? Porque al final nos encontramos con lo mismo de siempre. Esta es la razón de la separación familiar, el traer y llevar con estos tabloides. Al parecer, Harry y su equipo mantienen un control estricto sobre su información, lo que ha frustrado a la prensa, que no pudo aprovechar la noticia para generar contenido sensacionalista. Se sospecha que William filtró todo esto para asegurarse de que su nombre apareciese en los medios, sugiriendo que utiliza la atención mediática en torno a Harry para obtener cobertura. Los medios han centrado la narrativa entre esa tensión entre Harry y William, en lugar de enfocarse en el propósito real de la visita de Harry, que eran 2. 1. Asistir al funeral. 2. Tener una conversación con su hermano sobre la mala salud y la vuelta del cáncer de su padre Carlos III. Harry ha logrado evitar que la prensa conozca sus movimientos hasta que él lo decida, y de ahí podemos interpretar, como digo, esa versión un poco de los tabloides británicos. Bien, hay más. Esto ya, aunque lo revela la prensa internacional, a mí me parece algo sensacionalista, pero creo que también hay que comentarlo, y es que se dice que efectivamente en el funeral hubo encuentro entre los hermanos, mantuvieron una conversación y en algún momento se produjo un desaire. Uno de ellos, no dicen cuál, giró la cabeza y adiós, muy buenas. Hombre, yo, conociéndolos ya como los conocemos, a mí no me extrañaría que Harry en ese sentido tuviese esa conversación pendiente con su hermano,
Vamos a quitar todas las cosas. Ahora lo importante es lo importante. Es nuestro padre. Tiene un cáncer. Se está muriendo. ¿Cómo vamos a abordar esto? William va con la figura de ser el heredero y demás. En plan, yo tengo todo resuelto. Mira a ver lo tuyo. Es un poco la interpretación que hago yo, en todo caso. Pero bueno. Hay también, antes de este encuentro, el príncipe William decidió cancelar un viaje a Nueva York donde parece que también se iba a encontrar con Harry, y esto lo puso la prensa británica como excusa. De eso no hay mucha información, pero bueno, lo de siempre, posibles tensiones en todo caso. Ahora vamos con Kate Middleton, que, bueno, pues ella también está de actualidad. Las últimas noticias que teníamos, según Concha Calleja, era que había mejorado, que estaba evolucionando favorablemente. Y bueno, pues ya que está evolucionando favorablemente, la crítica no ha hecho más que aparecer con esa extensión de las vacaciones que mantienen en estos momentos William y Kate, de la que trasciende poco y que incluso no sabemos si están juntos. Bien, en estos momentos se da un clima de crisis económica en Reino Unido. Y ahora mismo todo exceso, todo lujo está siendo criticado. No tiene que ver solo con la familia real británica, sino un poco con el estilo de vida de los royals, de los lords, de las ladies. Un poco, yo creo que ahora mismo el debate está en la calle. Aparte de todo el tema racial, del que ya hemos hablado en otros vídeos, pues claro, todo esto se ha puesto un poco de manifiesto, ¿no? Hasta qué punto la familia real se puede permitir estas largas vacaciones en las que se pronuncia la palabra luxury, es decir, lujo, y sobre todo la imagen que se da por parte de los medios, que no hace más que reforzar esta percepción de desigualdad entre ellos y el público. Mientras Harry y Meghan son criticados por ir a países en vías de desarrollo y actuar en causas solidarias, curiosamente vemos la otra cara de la moneda en el hermano y la cuñada, en William y Kate. Esto es importante porque la prensa británica, el discurso es que William y Kate lo están haciendo bien, cogiendo un poco esas vacaciones, dándose los lujos que sea, y nosotros rellenando páginas. Pero claro, Harry y Meghan son los malos, ¿eh? Es curioso, ¿no? Pues esto es un poco la última hora. Ya veis que ahora mismo tampoco tenemos... estamos sacando un poco por las informaciones de Concha Calleja, porque este tema ha decaído un poquito, pero no pasa nada. Hay nuevos temas y también os recomiendo que paséis por mi canal secundario. Se llama JDC, escrito así. Lo tenéis aquí abajo en la caja de descripción. Esta semana hemos subido un montón de suscriptores y publicando menos vídeos que en este canal principal. Así que bueno, allí también ponemos noticias de interés en español. Me gustaría un poco también enfocarme un poquito más para el público latinoamericano e incluso de Estados Unidos. Y bueno, pues que os paséis por el canal. Gracias por estar ahí.